Patriotas amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en una velada con American Freedom Network TV y nuestro segmento del 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Gracias a todos por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 8-7 de la noche, donde estamos retomando nuevamente pues esta programación, como reza el nombre del programa, Estados Unidos de América bajo ataque, porque ese ataque no ha parado. Y ustedes lo han podido apreciar de acuerdo a lo que han podido ver en la televisión, en las noticias. El canto de alarido, de dolor, de queja, de frustración que embarga a todos estos individuos que se cansaron de decir o de vendernos las ideas de que si Trump, si perdía, si no iba a aceptar, y resulta ser que son ellos los que están con este drama, con este alarido, con este grito. Así que el término los Estados Unidos bajo ataque continúa, y esa es la vigencia pues del programa. Y para esto hoy nos complace y nos llena pues de regocijo tener con nosotros al doctor Frank de Varona, que nos va a hacer un análisis precisamente sobre este punto, que es a lo que tenemos que tomar medidas y estar preparados, porque la lucha no ha parado, va a continuar. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos acompañan. Un abrazo, gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Y si usted está por primera vez con nosotros o esta transmisión le llega porque la vio, que alguien se lo compartió, pues le invitamos a que se suscriban al canal, porque ahora es que tenemos historia por delante. Importantísimo que nosotros continuemos nuestra labor de poder llegar ante personas que van a seguir recibiendo el veneno de esa media malsana, de esa media socialista que está empeñado de todas maneras en destruir a esta nación. Así que nosotros nos compete estar informados y estar preparados. Sin más dilaciones, pasemos con el doctor Frank de Varona. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, nuevamente suscríbanse aquí al canal. Y el tema más importante es compartir. Muchísimas gracias y pasemos con el doctor de Varona. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 8-7 de la noche, donde para mí es un privilegio tener de nuevo a nuestro interlocutor, al doctor Frank de Varona, quien hoy más que nunca tiene una vigencia a este programa, puesto de que estamos en el día después de las elecciones o los subsiguientes días después de las elecciones, puesto que como quiera que sea estamos viviendo de un euforismo y de una alegría. También tenemos que reconocer que esto ha sido producto de un milagro y que también está sujeto a un montón de telarañas por el lado del izquierdismo que tenemos que estar bien claros y presentes. Pero bueno, para todo esto, Frank, danos luz, tu interpretación de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Muy buenas noches, Frank. Buenas noches, Gustavo, y gracias una vez más por tenerme en tu programa. Tú te tienes que dar mucho crédito porque has trabajado intensamente durante 4 años haciendo estos programas, denunciando el régimen comunista, islamita radical que está en el poder, ¿no? Que yo siempre digo que es Obama, el gobierno en sombra, y yo le llamo un régimen comunista, islamita radical, Obama, Biden, Harris, así como me refiero en todos tus programas, en todas las radios, que estoy todo el tiempo en la radio, estoy en La Poderosa, en La Nueva Poderosa, estoy en Radio Mambila Grande, me entrevistan en inglés en la radio y televisión en otros lugares, y siempre lo he dicho así. Y mi esposa asustada de que si ganaran estos diabólicos, pues yo iría preso, ¿no? Por todas las cosas que he dicho de ellos. De hecho, hasta el FBI me vino a ver a mi casa para intimidarme también. Pero mira, verdaderamente ha sido un milagro, porque yo he estado enviándote a ti y a más de 300 o 400 personas todas las trampas que ya habían hecho para robarse estas elecciones, como lo han hecho en otras elecciones anteriores. Y ha sido Dios que ha hecho un milagro para parar todo eso. Hay un reporte muy bueno que mandé que se llama El fraude ha comenzado, de un grupo de patriotas que pertenecen a Citizens Commission on National Security,
el Comité Nacional de Seguridad Nacional, allá hay patriotas, hay un general de 2 estrellas retirado, amigo mío, ahí está otra de la CIA, patriota, buena mujer, que la conozco personalmente, he estado con ella en muchísimos lugares y pertenecen a este grupo. Bueno, ellos mandaron un reporte detallado, estado por estado, todas las trampas que ya habían hecho por cada estado. No tengo tiempo para decírtelo, pero te puedo asegurar que ellos dijeron en todos los estados en juego, han cambiado, han metido en las computadoras millones de boletas, han inscrito ilegales para votar, han hecho todas las trampas que han querido hacer, que siempre lo han hecho en todas las elecciones. Cuando yo vi esto, yo me desesperé. Yo le dije a mi esposa, esto es imposible de ganar. ¿Cómo vamos a ganar si en los 7 estados en juego, los 7 han hecho trampas masivas? Bueno, salió un señor diciendo que hasta 500,000 boletas falsas habían metido, y en Pensilvania, el estado de condiciones de votos electorales, habían metido 1 millón de boletas falsas. Yo digo, es imposible ganar esto. Se han robado las elecciones una vez más. Y mi esposa, que tiene más fe en Dios que yo, me dijo, no, Dios nos va a ayudar. Y Dios nos ayudó. Dios hizo el gran milagro de borrar y sacar de toda esa computadora todas las boletas falsas, y ha ganado abrumadoramente en los 7 estados. Todos los ganó. O sea que no solamente ha ganado el voto popular, que eso casi nunca pasa, ¿no?, con los republicanos, sino en esos 7 estados los ganó todos. Y ha ganado, oye esto, con 312 votos electorales, aparte de ganar el voto popular. Y la comunista Harris cogió 226 votos electorales. Así que ha sido la pateadura más grande en la historia de esta nación desde Reagan, que así ganó él unas elecciones como la está ganando en este momento. Pero literalmente, con ese triunfo del colegio electoral y del voto popular, técnicamente el mapa sí está rojo completo, porque ahora es el presidente real de todos los Estados Unidos, no solamente por el concepto de que se elija el presidente, sino que está el poder del voto popular que arrasó, y que gente que decía que no iban a apoyar, que eran los tradicionales hispanos, las mujeres que tampoco iban a responder, y bueno, estos tipos se han tenido que morder la manguera, para no decir otra cosa, porque el tiro les salió por la culata. Pero a mí no me cabe la menor duda de esas palabras que tú dijiste. Aquí estamos presentes de un milagro, porque de verdad yo me cansé de decirlo en todos los programas. A mí no me cabía ninguna duda de que Trump fuera a ganar, pero de que estos tenían preparado lo que ellos querían. Y al manejar todos esos medios, con todo ese $1.000 millones disponibles para una campaña, y tener, vuelvo a decir, todos los medios a su favor, más las mentiras de odio que se sembraron, más toda la cuestión, y que ellos no ganaran, aquí hubo un milagro. $1.000 millones. Sí. Nunca en la historia ha habido esa cantidad de dinero de tantos lugares, que dice que hasta han venido de gobiernos enemigos, porque querían que ganara ella, obviamente. China quería que ganara ella, Irán sobre todo quería que ganara ella. Le han dado dinero, dice que hasta de fuentes extranjeras, de naciones extranjeras. Pero verdaderamente ha sido un milagro. Y bueno, yo te mandé este cover que tú lo vas a poner, que dice The Life of the Party. How Trump won more young people, more black and Hispanic men, and forged a new Republican coalition. Como Trump ganó gente joven, más negros, más hispanos hombres, y ha creado una nueva coalición republicana. Aquí está. Y bueno, las cifras son inconcebibles. Déjame decírtela, déjame leerte, porque es casi increíble creer lo que dice este periódico, el New York Post, que es uno de los mejores en la nación. Dice que entre los latinos, Trump recibió el 45% de los votos. Hay otra encuesta que dice que recibió hasta 50%. Pero lo que dice el Post, el New York Post, dice que en las personas que ganan menos de $15,000, la gente pobre, la gente trabajadora, 50% cogió de ese grupo. Dice que los hombres negros
20%. Increíble, nunca un republicano ha ganado el 20% de los hombres negros. De la gente joven, que siempre votan demócrata, 42% de la gente joven han votado por Donald Trump. Así que esto ha sido una cosa inconcebible que él haya ganado tan abrumadora de esa forma. Y tenemos que estar muy orgullosos aquí de nosotros, los hispanos, en este condado, que es un condado que siempre ha sido demócrata, que siempre lo han ganado los demócratas, porque aquí hay muchas personas de color que votan, la mayoría votan, sobre todo las mujeres de color, votan siempre demócrata. Bueno, pues en este condado, por primera vez desde 1988, por primera vez, se ganó este condado para Trump 55.5% contra 43.9%. 55.5, casi 56%. Eso es inconcebible que un condado demócrata, gracias a nosotros los hispanos, los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, todos los que colombianos que hemos sufrido en nuestra propia carne el comunismo en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Pero ha sido inconcebible esa gran victoria aquí. Hay Osceola County, que es un condado lleno de puertorriqueños que siempre han votado demócrata. Este año votó por Trump, a pesar de ese cómico que insultó el imbécil cómico que lo pusieron ahí para sabotear la campaña, diciendo que Puerto Rico es una isla de basura. Y después Trump nos llamó a todos nosotros. Biden nos llamó a todos nosotros que somos basura, nosotros todos, somos terroristas domésticos, somos que apoyamos a un Hitler, a un Mussolini, a un Stalin. Lo peor del mundo somos nosotros. Lo peor del mundo somos nosotros, pero el pueblo americano se tragó esta serie de mentiras, porque él gobernó ya 4 años y no fue Hitler, no hizo nada malo, al contrario, nos dio la mejor economía en la historia. Bueno, y el discurso que dio Donald Trump en Mar del Lago después de la victoria, bueno, tú y yo estuvimos hasta las 2:30 de la mañana, el día de las elecciones de noviembre 5, viendo todo, pero ese discurso que dio él fue un discurso de unificar la nación. Esta mujer que le ha dicho Hitler y todo, le ha mandado un mensaje ahora a ella, que ha hecho una campaña muy bien, que es una persona que ha trabajado duro por su campaña, la está elogiando sabiendo que esa mujer es el diablo, porque quiere unir el país, porque es el presidente de todo el mundo, de los demócratas, de los republicanos, de los independientes, hasta de los comunistas de este país. Él es el presidente y quiere unir la nación. Sobre todo, y con este mandato que ha recibido, con esa cantidad de votos electorales, que ganó el voto popular también, cosa increíble, ahí tiene el mandato y ganó el Senado con 50 y pico senadores. Todavía no están todas las encuestas, todavía siguen algunos senadores luchando, pero parece que va a tener 52, 53 senadores, y la Cámara está en juego todavía porque están contando votos en California y ha dicho el presidente de la Cámara, Mike Johnson, el presidente anterior, el que era presidente de la Cámara, que renunció después cuando perdió, lo sacaron de ahí, McCarthy de California. Ambos han dicho varias veces, vamos a ganar la Cámara, no por un margen grande, pero vamos a ganar la Cámara. Importantísimo, porque si los demócratas ganan la Cámara de Representantes, el primer día le meten un impeachment y lo van a hostigar todo el tiempo y no quieren pasar presupuesto. Así que es importantísimo para este pueblo, para que ha sufrido tanto estos 4 años, que Trump gane la Cámara, el Senado y por supuesto la Casa Blanca, que ya la ganó. Así que esto ha sido un milagro. Una pregunta que te voy a hacer, y uno sin querer caer en el territorio ese de las conspiraciones ni nada, eso uno simplemente palco. La sociedad americana, la sociedad de bien, la conservadora, es trabajadora y se enfoca en eso. El sueño americano es buscar la felicidad como está expuesta en la Constitución, y para eso se eligen a políticos para que los defiendan o que los representen. ¿Qué sucede ahora? A mi entender, dentro de unos días la espuma del Alcacercer va a bajar, va la tranquilidad, va la seguridad de ese pueblo, de que tiene un mandato, que le dio un mandato firme a Trump y al equipo, ¿verdad?
y confiamos de que va a ser así, pero va a venir la gente de la maldad que sigue el laboratorio de la maldad, que sigue manejando los medios, que siguen sembrando las cizañas. Yo he sido palco desde el día de las elecciones, yo no he salido al aire porque he estado observando lo que dicen los otros, porque no me importa lo que decimos nosotros sabemos lo que decimos, es lo que están diciendo los otros, y ellos siguen diciendo ahora que los hispanos en antiguo era el poder, de que no iban, que estaban pisoteados, y resulta que ahora son los hispanos, son los malos, son los brutos, son los no sé qué, toda esa nomenclatura de situaciones están saliendo. Si la gente no da un paso adelante a seguir observando, y a lo que hemos dicho, hay que defender esto, puesto de que la maquinaria del mar está viva. Esa Kamala Harris es un veneno y los que la conllevan a ellos son un veneno. Entonces dejar que simplemente el triunfalismo, la seguridad y que Dios hizo el milagro, que entonces acuéstate a dormir. Y si eso sucede, los 4 años van a estar minados de espina. ¿Cómo es que dice el dicho? El camino al cielo está lleno de espina. Bueno, el camino de estos 4 años van a estar lleno de espina. Y como sea... Sí, sí. Bueno, de hecho, el líder minoritario de la Cámara, Joaquín Jeffries, ha dicho que él no va a certificar a Trump, y otros lo han dicho también, demócratas en el Congreso, criminales demócratas, han dicho no lo vamos a certificar porque él es un insurrecto de enero 6. De enero 6 no hubo ninguna insurrección, fue un motín. Y él no tuvo la culpa de nada. Si él le dijo a los seguidores de él que estaban frente a la Casa Blanca, le dijo, vayan tranquilos, patrióticamente y pacíficamente, y hagan su demostración frente al Capitolio. Jamás dijo vayan a invadir el Capitolio, no ataquen nada. Y de hecho sabemos perfectamente que fue una conspiración de la Pelosi, de Schumer y de todos los demócratas de pretender que hubo una insurrección, que nunca la hubo, porque nadie llevó un arma ahí. Abrieron las puertas de Colón y los policías del Capitolio invitaron a miles de personas que entraran. Y después que habían entrado, lo quieren meter preso a todos, que fueron invitados. Ahí está el video de la puerta de Colón, que no hay quien la tumbe, porque eso es de acero puro. Nada más que con un cañón tú puedes entrar por ahí. Y ahí vimos 4 policías que salen de la puerta de Colón, que quitan las barreras de madera e invitan a los que estaban entre ellos amigos míos que estaban ahí, que ahora le ha costado miles de dólares a abogados, para que no los metan presos. Y han metido presos muchísima gente, como en Cuba, como en Venezuela, y los han maltratado a gente de esta, los han metido presos en celdas horribles como Cuba y como Venezuela y como Rusia, partido espantoso, prisioneros políticos, que el día que llegue Trump al poder, el 20 de enero de 2025, ese día lo suelta todo, porque todos son inocentes y ninguno hizo nada malo. Y eso usó la Pelosi para meterle, ¿qué? Otro juicio político. Y llamarnos a todos nosotros que apoyamos a Trump, todos somos terroristas domésticos. De hecho, yo estoy en una lista como terrorista doméstico. Por todo lo que he dicho, he escrito libros, 500 artículos denunciando, llamándole comunista a esta administración y las mitas radicales, que lo vengo diciendo no ahora, lo vengo diciendo hace años, y tú me has entrevistado muchísimas veces. No solamente recientemente, en el pasado también tú me has entrevistado. Y te felicito a ti, porque tú has hecho un gran trabajo, te tienes que sentir muy orgulloso de todo lo que tú hiciste. Gracias, por años, no ahora, lo has hecho por años, diciendo la verdad. Y cada vez tienes más seguidores de tu canal, que te oyen, que te escuchan. Y yo cada vez que hacemos un programa, yo enseguida lo mando a 300, 400 personas que obviamente lo miran, ¿no? Y vamos a seguir haciendo programas, por supuesto. Yo pensaba que este era el último programa que iba a hacer, pensando que los diabólicos habían ganado y ya me retiraba de la política. Ahora voy a seguir más que nunca en la política porque ha triunfado Trump. Pero el peligro que tú dices es cierto. Hasta ahora no ha habido motines malos, pero los puede haber en cualquier momento. Yo me acuerdo perfectamente en el 2016 que yo estuve activo en la campaña de Trump. Yo dirigí una de las 3 oficinas de Trump aquí en Miami-Dade County. Lo que pasó cuando él sale electo en noviembre 16. Hubieron ataques en muchísimas ciudades de comunistas, quemaron carros, atacaron carros policías, fue espantoso. Aquí hubo menos problemas que en otros lugares, pero aquí en Miami también.
tuvimos la gente jamás en la calle. Vaya, todos los comunistas se tiraron también, pintorretearon aquí el busto de Ponce de León con letras comunistas y los arrestamos a todos porque había un video y a todos fueron presos. Pero gracias a Dios que si todo eso ocurre, bueno, gracias a Dios no quiero que ocurra en ninguna ciudad, pero me siento muy seguro con el gobernador tan bueno que tenemos que él va a impedir cualquier disturbio de esa naturaleza. Y la policía de Miami-Dade es bastante buena, lo va a hacer igual. Pero no así va a ser en otras ciudades, y eso es lo que ocurre, ¿no? Yo me acuerdo de la inauguración de Trump en Washington, D.C., estaban en la calle rompiendo cristales cuando él estaba siendo inaugurado. En 2017, 20 de noviembre, estaban destruyendo los comunistas la ciudad de Washington mientras él estaba hablando. Hasta eso hicieron los comunistas. Y como tú dices, ellos no se van a quedar tranquilos. De hecho, no han aceptado la derrota. Si tú ves las estaciones comunistas de ellos. Punto ahí, punto ahí. ¿Y qué era lo que le decían y le restregaban a Trump? Y usted está dispuesto a reconocer si pierde. ¿Te acuerdas de esa parte? Y ahora son ellos los de la peliculita que no reconocen. No quieren reconocerlo. No quieren reconocerlo y van a obstruir todo lo que él quiere hacer. Que todo lo que él quiere hacer es para salvar la nación. Absoluto. Como he dicho, esta nación se está hundiendo en un pantano. No nos respetan en el mundo. Mira todas las guerras que ha habido, ¿no? Por culpa de ellos. El que más miedo tiene es Irán. Porque hizo Trump en el 2017. Le puso unas sanciones económicas que le compraron un barril de petróleo de Irán. No podía hacer negocio en Estados Unidos y destruyó la economía de Irán por completo. No había dinero ni para los soldados de ellos, mucho menos para los Houthis en el Yemen, mucho menos para Hamas en Gaza, mucho menos para Hezbollah en el Líbano y en Siria, porque los asfixió económicamente cuando esta gente llega al poder, que son islamitas radicales, sobre todo Barack Hussein Obama, que lo ha sido toda una vida. ¿Qué hicieron? Quitaron todas las sanciones económicas, empezó a vender millones de barriles de petróleo y con todo ese dinero han llenado de sangre el Medio Oriente. Toda esa sangre de los pobres israelitas que han matado se la deben a Barack Obama, el demente Biden y a la islamita radical Kamala Harris. Se lo deben a ellos, toda esa sangre que ha habido. Así que bueno, eso ha sido, gracias a Dios, borró todas esas boletas falsas, lo cual es inconcebible, ¿vale? Yo jamás he creído tanto en Dios. Yo he tenido experiencia directa de que sé que Dios existe, ¿no? Pues me han mandado mensajes, ¿no? De libros que me aparecen en mi casa que yo no ordené y que le aparecen en la casa de un amigo mío también que no ordenamos, que Dios nos la mandó, porque yo le rezaba a Dios y le decía, tú existes de verdad, mándame un mensaje. Estaba como San Tomás, que dudaba de la existencia de Dios. Pues me mandó 2 mensajes. Mandarme un libro a mi casa que yo no había ordenado, otro libro de mi casa a un gran amigo que tengo que tampoco lo había ordenado, y me dice, idiota, te he mandado ya 2 mensajes que yo existo, ¿no? Así que ya yo sabía que Dios existía, pero ahora, más que nunca, sé que Dios existe, que escucha nuestras oraciones, porque Él ha salvado los Estados Unidos. Dios, con el milagro más grande para mí en la historia, de todas estas trampas que han habido, de miles y miles de boletas falsas en los 7 estados, y gana los 7 estados. Todos los estados en juego los ganó. Pero yo voy a hacer un poquito al lado. Tú mencionaste a San Tomás. Yo, como dicen, ver para creer. Yo hasta que no vea a Trump sentado allá frente al Salón Oval y con 27,000 carpetas, como hizo el degenerado de Biden, pero no para dañar el país, sino firmar para salvar este país, mientras que yo no lo veo. Yo no estoy casado con la conspiración ni nada, sino son lo que veo arriba de la mesa. Estos degenerados tienen un plan. Y es lo que nosotros tenemos que hacer valer en este programa y en lo que podamos hacer, Frank, que te doy las gracias por el voto de confianza para hacerlo, porque es importante mantener a todo el mundo con los ojos abiertos. Esto no puede quedar de que baje la espuma del café con leche o la espuma del Alka-Seltzer. Esto tiene que mantenerse en vigencia porque está en juego el futuro de tus nietos, de mis nietos y de tanta gente de buena voluntad que si se baja, si se sientan a reinar sobre los laureles, porque esa es la palabra que me salió, y se quedan tranquilos, ellos van a triunfar a la larga, y eso es lo que no debemos pasar. Así que ganamos las elecciones por el milagro de Dios, pero también dice el dicho, a Dios rogando con el mazo dando. Nosotros tenemos que estar ahí pendientes para defender esto que ha pasado.
Absolutamente. Además, yo siempre pensaba, Dios le salvó la vida dos veces. Dos veces. Ahí en Butler, Pensilvania, y ahí en Mar del Lago, en el campo de golf. Que por negligencia, no. Por cosas deliberadas del servicio secreto, los de arriba no lo protegieron en ninguno de los dos lugares. ¿Por qué? Porque lo querían muerto. Y aquí hay tines de Irán tratando de asesinarlo, de miles de gente que han venido de Irán para matarlo. Pero ya Y cogieron sus maletas y se fueron, ¿verdad? bueno, no, están aquí para matarlo Ah, lo antes posible para que no le metan las sanciones económicas y los desbarate económicamente, que es lo que va a hacer el primer día, ¿no? entonces no Así estamos que, hablando de conspiración. no, no, Dios tiene que seguir protegiéndolo. Ya le salvó la vida. Yo decía, bueno, Dios le ha salvado la vida dos veces para que pierda las elecciones por robo, que va a ir preso 750 años. Eso no tiene sentido. Tú le has salvado la vida a Dios dos veces. Tú vas a permitir un robo de elecciones para que este hombre vaya preso 750 años a la cárcel. Por cierto, ya todos los cargos contra él desaparecen. Ya no tiene ningún problema todos estos cargos falsos que le han hecho, todas estas cientos de felonías que le han metido. Sí. Todo desapareció. Y el primer día, Me quedó un poco de duda de que en estos días o en los primeros días del mes que viene tiene una presentación en la corte en Nueva York para una sentencia. ¿Eso se cae también se cae o eso va? también. No, se cae también. Todo se cae. No tiene el menor problema ya. Por lo menos eso es lo que dicen los expertos, no yo, que no soy experto. Dice que este juez comunista Marchand, que le metió estos cargos injustos a él, que también lo de él se cae también. Hasta el propio Departamento de Justicia, ya como es presidente electo, parece que hay una ley en este país que cuando hay un presidente electo, tú no le puedes meter ningún cargo al presidente. Es una ley que existe aquí de hace años. Pero bueno, en fin, esto ha sido inconcebible, esta victoria. Los comunistas van a seguir ahí luchando por quemar ciudades. Yo me imagino, ojalá que no, ojalá que esté totalmente equivocado. No, claro. Yo me imagino que va a haber algún motín, alguna protesta o algo, porque todos los canales comunistas siguen quejándose que cómo es posible que ellos han perdido las elecciones, si Trump es Hitler, si Trump es Mussolini, si Trump quiere destruir la democracia, cómo es posible que haya ganado. Porque ustedes son unos mentirosos, han mentido toda la vida sobre él y ya el pueblo americano no cree una mentira más de la prensa establecida, de la prensa socialista o comunista que tenemos. Menos, por supuesto, mira, hasta este periódico que no le ha gustado nunca a Trump, porque lo critica todo el tiempo, pero yo lo recibo porque es un periódico importante, el Wall Street Journal. Mira lo que dice ahí. Sí, sí. Mira lo que dice el Wall Street Journal, que lo ha criticado todo el tiempo, que no lo deberían haber nominado en el partido, que hubieran escogido otro candidato, que él no sirve. Pues ahora se tienen que tragar todo lo que han dicho y ahora tienen que decir, la cosa importantísima, el Dow Jones Average ha subido más de 1.500 puntos. Porque la gente sabe que la economía va a mejorar extraordinariamente con Trump, va a quitar todas las regulaciones, va a dejar que bueno, él ya dijo en su discurso que en menos de un año la electricidad vale la mitad de lo que estamos pagando, que ya nadie puede pagar electricidad en nuestras casas, porque cada día es más alta y más alta, los seguros han subido enormemente, la inflación nos ahoga, todo eso se acaba. ¿Por qué? Porque lo que hace eso es el alto costo de la gasolina, que cuando Trump era $1.89 la gasolina, mira cómo está ahora. En California está peor que aquí. Aquí está $3 y algo, pero en California está $5 y $6 el galón. ¿Cómo tú puedes vivir así? Y entonces todas estas regulaciones absurdas de que tienen que tener carros eléctricos, que los camioneros tienen que tener carros eléctricos, cosa inconcebible, todo eso se va abajo. El primer día que llega al poder, empieza a cerrar la muralla, a reconstruir las millas que faltan y a decirle a México, olvídate de mandarnos más ilegales, porque si me mandan más ilegales, ¿qué te voy a hacer? Te voy a meter unas tarifas de más del 100% de todo lo que viene de México hacia acá. Y que se olvide esa fábrica enorme de carros que han hecho en México para destruir Detroit, para destruir nuestra industria automotriz. Ni un solo carro de México hecho por China, entra en esta nación. Ni uno solo va a entrar. Porque ¿qué? Él va a salvar la industria automotriz nuestra. Y va a salvar también la producción de acero, que ya se le va a vender a China, a Japón, un aliado.
¿Cómo vamos a perder? Si hay una guerra, tenemos que tener aquí hacer nuestro propio acero, no depender en nadie, ¿no? Esta gente, por cosas, barbaridades que han hecho, este régimen actual, este régimen comunista actual, ha comprado drones. ¿Sabe de quién? De China comunista. Drones. Que cuando están volando esos drones, China está viendo a dónde van. Un enemigo nuestro país que nos quiere destruir. ¿Cómo vamos a comprar? Ha comprado motores de China comunista para nuestros aviones. ¡Qué barbaridad! Eso lo han hecho porque son pro-comunistas chinos. Y el más pro-comunista chino es el vicepresidente Tim Walz de Minnesota. El que quiso ser vicepresidente. El que quería ser, el que va con las manos así todo como un loco. Le dicen Tampon Tim al gobernador de Minnesota, compañero de fórmula de la comunista Kamala Harris. ¿Por qué? Porque puso tampones en todos los colegios públicos de California. ¿Sabe dónde los puso? En los baños de los niños. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué está diciendo? ¿Que quiere que todos los niños se vuelvan niñas? Este es un degenerado. Si malo es ella, este está peor. Y el marido de ella, el marido de Kamala Harris, ha hecho dinero con China comunista, ha hecho dinero con Cuba comunista, porque él quiere que le quiten lo que queda del embargo a todas las compañías que representan. ¿Y qué le critican el embargo? Nada. Lo que Cuba quiere es que le den cosas a crédito que nunca va a pagar. Eso es lo que quiere Cuba. ¿Y quién está a favor de eso? El marido de Kamala Harris, que ha hecho muchísimo dinero en China también, en China comunista, que es un gran marido, pero ¿sabe una cosa? Se acostó con la manejadora de sus hijos, la sacó en estado, la preñó, y la primera esposa de él se divorció, ¿ok? Y después tenía una novia, una abogada muy prominente de Nueva York, que va a Cannes, porque él trabajaba de abogado de entertainment, de las películas, qué sé yo, y le dio una galleta que a poco la mata a la mujer. Le dio una galleta espantosa a ella. Espantosa la galleta que le dio. Y así estamos de mal, ¿no? El supuesto marido bueno que tiene ella, que de bueno no tiene nada, porque es un comunista y judío de contra, pero un judío que odia a Israel como el otro. El otro judío que le ha dado billones y billones de dólares a todos los comunistas, George Soros, que ni siquiera ese es su nombre, porque él era un húngaro que sobrevive la Segunda Guerra Mundial en Hungría, donde él nace, trabajando con los nazis para mandar judíos de su país a los campos de concentración. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo, que es algo terrible, totalmente horrible. Yo voy a ponerle ya quedan 6 minutos, voy a poner un punto nada más. Tú dijiste que el marido de Kamala Harris fungía como un buen comunista. En la parte siguiente del dicho diría, el mejor comunista es aquel que está muerto. Así es que dice el dicho, ¿verdad? Mi amigo, muchísimas gracias por habernos atendido en este primer programa después del día de las elecciones. Hay que seguir manteniendo los ojos abiertos. Gracias, Frank, por ofrecer de verdad poder continuar en esta lucha. Te deseo lo mejor, éxito, y de verdad nos felicitamos mutuamente porque el trabajo tuyo ha sido arduo y a grandes escalas, y yo sé que con problemas de salud es cuesta arriba, pero esa voluntad férrea tuya hay que aplaudirla, hay que ponderarla y hay que fijarse en ese ejemplo de que tenemos que seguir adelante. Muchísimas gracias a todos, Frank, es todo tuyo. Bueno, primero que nada, darle gracias a Dios por este gran milagro, seguir rezando por la seguridad de Donald Trump, de J.D. Vance, su compañero de boleta, que es electo vicepresidente, y su familia. Y que haya paz en esta nación. No queremos ver motines como vimos en el 2016, quemando carros. Los comunistas se tiraron a la calle con letreros comunistas, abiertamente. Aquí somos comunistas. O sea que en este país hay muchos comunistas. No la mayoría, por supuesto, si no Trump no hubiera ganado con mayoría de votos populares, ¿no? Y la cantidad de votos que ha ganado en el colegio electoral, lo cual es inconcebible. Y los 7 estados en juego que hicieron todas estas trampas masivas, todos los ganó. Los 7 los ganó. Los últimos que ganó fue Arizona y lo último que ganó fue Nevada. Ahí ganaron. Y están en juego la Cámara todavía porque están contando votos en California, pero se estima el presidente actual de la Cámara, Mike Johnson, que vamos a tener la Cámara con una mayoría estrecha, pero va a ser nuestra. Importantísimo mantener la Cámara, el Senado y la Casa Blanca para que Trump pueda gobernar
salvar no solamente esta nación, salvar al mundo entero del comunismo, fascismo, de todos estos diabólicos del nuevo orden mundial que trabajan en Davos, en Suiza, el World Economic Forum, el Foro Mundial Económico, que ahí está China, está metido en nuestras grandes corporaciones, y todos estos globalistas, Trump, ¿qué lo va a hacer? Los va a parar. Y tiene que limpiar esta vez el pantano por completo. No puede quedar alguien en el pantano. Y él ha tenido la experiencia de todas las personas que cuando él llegó al poder en el 2017 no sabía a quién nombrar, y los diabólicos republicanos rainos le metieron gente enemiga, que después salen, él los tiene que despedir, y ahora escribieron un libro en contra de él. El propio vicepresidente de él, Por tu Vida, que me reuní con él en la Casa Blanca también, y junto con Trump, Mike Pence, dice que va a votar por Kamala Harris, por una comunista. ¿Cómo es posible eso? El que era Joint Chief of Staff, el general Milley, ¿no? Milley, el general Milley, sí, que va a votar por Kamala Harris. El otro general que sirvió con él, de Chief of Staff, un general retirado de 4 estrellas de los Marines, que Trump está con Hitler, que Trump es malo, y escriben libros. Al otro, John Bolton, que trabajaba con la brigada súper bien cuando estaba en el National Security Council, ha escrito un libro así, que yo lo tengo en mi casa, de casi 600 páginas, atacando a Trump, y dice que va a votar por Kamala Harris. ¿Cómo es posible que tú seas un republicano patriota y votes? ¿Sabes por qué es posible? Porque todos son globalistas del nuevo orden mundial. Eso es lo que son ellos, globalistas del orden mundial, que están con el foro diabólico ahí de Davos, Suiza, que están con toda esta gente diabólica que quieren llevarnos a un gobierno totalitario mundial, comunista, fascista, totalitario por completo, donde todos seremos esclavos. Y esa amenaza sigue ahí. Ellos no se van a retirar de ahí. Así que Trump por eso han querido asesinarlo 2 veces. Son esta gente que quieren matarlo. El Estado profundo, que es nuestro enemigo, los globalistas del nuevo orden mundial. Trump tiene que cuidarse de todos ellos, y él ya sabe que va a nombrar el mejor gabinete en la historia de esta nación, porque ha tenido la experiencia de todos los diabólicos que se lo metieron los rainos republicanos, que querían destruirlo a él también. Y ya tiene esa experiencia, y él sabe quién es bueno, quién es malo, y toda la gente buena lo está apoyando, de los republicanos buenos, y va a tener el mejor gabinete en la historia, y con 51 votos de Senado los nombra a todos. Jueces federales, si hay una vacante en la Corte Suprema, 51 votos, y tiene 52, 53, 54 senadores, va a meter los mejores jueces en la historia. Si hay una vacante en la Corte Suprema, pone otra persona conservadora que cree en la Constitución. Todo esto lo va a hacer. O sea que es una gran esperanza que tenemos, y que Dios lo siga protegiendo. Todos tenemos que seguir rezando por Dios. Y gracias a ti, te felicito por todo lo que tú has hecho toda tu vida luchando contra el comunismo. Nos vemos en el próximo programa. Saludos para todos. Éxito. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed